Acompaña a Anne en un largo viaje a través de los Pirineos junto a las mujeres golondrina para llegar a Francia y trabajar allí durante el invierno. Pero no será fácil. A mitad de camino, Anne se quedará sola en un territorio donde las fronteras entre el mundo real y el mitológico a veces se desvanecen como la niebla. ¿Lograrás regresar a casa con la primavera? Bueno, ahora ya tenemos una referencia no muy concreta para que podáis explicar vuestra participación en el proceso. Igual terminamos, Elena, también con la estrategia de comunicación, que de alguna manera reúne, ¿no?, todo el proceso. Y os vamos a pedir vuestra participación, el trabajo grupal, ¿no?, el trabajo en equipo y luego vuestra participación concreta. Así que empezamos contigo, Saiba. Bueno, mi parte es la de animación. Entonces, yo he recogido el testigo tanto de Regina como de Bárbara, que son quienes han hecho el guión y toda la ilustración y diseño. Y en mi caso, bueno, pues, ha sido un trabajo arduo, ¿no? 1 minuto y medio parece que no es mucho, pero al final tienes que reunir muchas habilidades y conversaciones y poder ponerte de acuerdo. La verdad que ha sido un trabajo fácil, gracias a mis compañeras también, como que hemos tenido una visión similar, ¿no?, en lo que queríamos transmitir y en cómo juntar nuestros saberes y nuestras experiencias para poder conseguirlo. Y bueno, yo en cuanto a la animación, destacar que ha habido retos y que para mí este ha sido un ejercicio de cómo hacer renuncias, ¿no?, a cosas que tal vez hubiera querido que estén, como, bueno, las piernas de la protagonista, por ejemplo, que hemos tenido que renunciar a ellas, pero como a la vez el amor por un proyecto, ¿no?, y cuando das todo de ti hace que de alguna manera el todo sea más que la suma de las partes y se pueda ver pues los miembros que no existen y la belleza de lo que quieres transmitir, ¿no? Así que, bueno, yo por mi parte contenta, la verdad que sí. Bueno, yo me he ocupado de la parte de narrativa y de documentación y del guión y la verdad es eso, comentar también lo importantísimo que es tener un buen equipo y que haya una buena comunicación, porque si no, esto habría sido imposible. O sea, porque si no fluye, si tienes cualquier cosa que no haya una buena comunicación o un buen trabajo, pues se va al garete, ¿no? Y entonces esto, con el poquísimo tiempo que teníamos, me parece increíble, ¿no?, lo que habéis hecho. En mi caso, me ayudó mucho pues todas las reuniones que hemos hecho para delimitar un poco. Siempre que tienes un marco, parece que puede ser al revés, pero cuanto más te ciñes a algo, la creatividad se dispara. Entonces, también ya tener el decir, bueno, vamos a centrarnos en una historia de mujeres, que sea de Navarra, pues ahí ya, bueno, pues empieza, ¿no?, a funcionar. Yo había leído un artículo sobre las rutas de estas mujeres y entonces ahí ya pues empiezas a hacer conexiones. Lo comenté, lo de las mujeres golondrina, les pareció todo muy interesante y a partir de ahí pues es documentación, que es una parte del guión que me encanta, que mi problema es saber dónde parar, porque puedo pegar años, y luego ya pues entre todas el ir, ¿no?, que te ayuden con el storyboard, que te digan los tiempos, las escenas, pues al final va fluyendo y pues ha sido una gozada y un aprendizaje, la verdad. A ver, a mí mi mayor reto ha sido intentar poner todo lo posible porque todas las ideas eran chulísimas. Entonces dijimos de hacer algo comedido
pero mi extra de motivación ha perjudicado a Sayoa y a Paula porque intentamos meter... Claro, también Regina es súper creativa, entonces estas mujeres pues iban a Francia a hacer alpargatas, ¿no? Y tenían que volver con ese dinero otra vez de vuelta a Navarra. Todo ese proceso, ese viaje, conocen seres mitológicos que no... Claro, es que tiene un dossier chulísimo de personajes con los que se encuentra, mecánicas de juego, lugares que atraviesa, lugares históricos de Navarra por los que pasa, que hemos puesto 2. Claro, eso era como yo voy a meter la tijera a esto, pero hay que acabar el proyecto y presentarlo. Entonces hice primero un pequeño storyboard que servía a modo de aproximación para ver los tiempos, lo compartimos, surgió otra nueva ronda de ideas y a partir de ahí pues continuamos un poco el trabajo en paralelo. Que ya continuó Paula un poco con lo que estábamos haciendo, hicimos un pequeño vídeo en blanco y negro para ver si realmente era viable o no y cuando eso estuvo hecho ya pasamos a color. Pero es que lo que decís, es 1 minuto y medio y son 10 fondos, dividirlos, exportarlos en blanco y negro y en color, 12 personajes que no se pueden animar, o sea, lo que se anima lo ha hecho Sayoa porque están así, como una marioneta y se desplazan y por eso parece que se mueven. Luego se le ocurre a Sayoa reciclar de Anne, la protagonista, colores y formas y dije, vale, espera, pues vale, entonces tenemos 5 personajes más porque si no íbamos a ser una y siluetas. Entonces, todo el proceso ha sido saber cómo reducir y contar la historia de la mejor manera posible y que todas estuviéramos contentas. A mí, como la historia me gustó mucho, cuando estuvimos hablando de, pues eso, de qué contamos, ¿no? Porque además en un teaser, un videojuego que luego sea jugable, que tenga cierto sentido, ¿no? Porque aquí todas tenemos nuestras locuras, sobre todo Regina. No, pero bueno, que ha sido muy divertido. A mí lo que me ha gustado en este caso es estar desde el inicio del proceso. O sea, que se me tomara a mí en cuenta pues para el guión, para, no sé, para la perspectiva de la historia. Y yo en lo que me he ocupado ha sido pues eso, del sonido y de la música. Es verdad que cuando yo recibí el vídeo, y estoy acostumbrada porque trabajo mucho en animación, ¿no? Pero es muy impactante el cambio que se da desde que tú ves algo en blanco y negro casi sin animación al final, cuando ya lo ves pues con movimiento, los colores. A mí los colores, o sea, me inspiran muchísimo también a la hora de trabajar la música. En este caso hice un salto triple porque no sabía cómo iba a acabar, pero sí que sabía que esa historia tenía muchos factores, muchas características. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de mujeres luchadoras que de alguna manera tienen que hacer una travesía dura, que tienen que trabajar en ciertas condiciones, que puede ser un camino solitario, también compartido. O sea, hay muchas características humanas que de alguna manera yo también quería transmitir con la música y que no fuera el típico teaser pues de bombo, platillo y venga, vamos a lo grande, ¿no? Por eso también igual elegí algunos instrumentos que se pueden de alguna manera relacionar a nuestra tierra, la chalaparta, yo qué sé, la chirula, un poquito esos ritmos también 5x4 que son más de danza, ¿no? Y eso de alguna manera a nosotras se nos hace muy natural, pero sí que está muy pensado para que en esta historia también la música de alguna manera localizase, no históricamente, pero sí geográficamente, pues la historia y luego que tenga también ese puntito de magia, que la voz que escuchamos pues también sea una voz que pueda presentar un proyecto para mí de esta magnitud. O sea que hay mucho trabajo ahí detrás y yo creo que cuando vimos ya todo vestido, cada una entendió el valor que tenía el trabajo de cada una de nosotras, ¿no? Porque hemos ido sumando y esa es la magia de cuando se trabaja de manera colaborativa. A mí lo que más me impresiona y lo que más me motiva en mi trabajo es el hecho de poder compartir con personas esa experiencia creativa y saber que, aunque no sepas a lo que te vas a enfrentar, que el resultado siempre es algo que no te esperabas. Y eso habla de nuestra capacidad de creación, ¿no? Del ser humano y cómo cuando de alguna manera nos sintonizamos entre nosotros o entre nosotras, en este caso, cómo podemos hacer cosas que están bonitas de alguna manera.
Tenemos el desarrollo, la creación, el concepto, ¿no? Las tramas, personajes, ¿no? Además, Ainara, que hay un reciente documental también relacionado con, ¿no? con el papel de estas mujeres trabajadoras, ¿no? Además, en un contexto social, económico e histórico muy concreto, ¿no? en la historia reciente del país. Y el universo sonoro, ¿no? Con su tímbrica y su música y los instrumentos. Y claro, el teaser, Elena, es un elemento fundamental dentro bueno, un elemento más dentro del plan de comunicación. Entonces, es el momento que nos expliques la estrategia, ¿no? de este proyecto, esta simulación de un maravilloso y futuro videojuego. Futuro videojuego, así es. Pues lo primero de todo me gustaría deciros que felicidades, porque creo que la gente del público quizá no es consciente del poco tiempo que ha habido para desarrollar algo así y de que antes de esto ninguna de nosotras nos conocíamos entre nosotras. O sea, es realmente un hito y felicidades a todas porque creo que ha quedado precioso. Y también me gustaría decir que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora porque yo trabajando en una distribuidora de videojuegos, digamos que siempre veo el producto finalizado y me encargo de desarrollar el plan de marketing, la estrategia de comunicación para redes sociales, influencers, etcétera, pero digamos que yo no tengo voz ni voto, por así decirlo, en el desarrollo o decisiones artísticas dentro del juego, o no veo ese proceso de cómo lo hacen, ¿no? Simplemente, ¡puf!, ya está hecho, ¿no? Entonces, esta vez ha sido realmente guay porque he estado ahí desde el minuto 1 acompañándolas y me ha parecido una experiencia súper chula, porque además es que entre todas creo que había muy buen rollo, mucho respeto por las demás, mucha confianza en lo que hacen y la seguridad con la que lo hacen, y eso que ha sido un tiempo súper cortito y al final ha podido salir un teaser como esto. Así que bueno, me gustaría contaros un poco también cuál es mi labor, porque yo he hecho un trabajo en paralelo de estrategia de comunicación en el hipotético caso de que esto fuese un videojuego real y fuésemos a lanzarlo en el mercado, ¿qué haríamos para que el videojuego lo conozca la gente, ¿vale? Al final, para lanzar un videojuego, digamos que hay que tener en cuenta muchas cosas. Lo primero serían los objetivos de la campaña, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y para eso tenemos que analizar públicos y luego ver en qué plataformas trabajamos, ¿vale? Al final, los objetivos, lo primero que queremos que la gente perciba es que vean nuestro producto y que les interese, una llamada de atención, ¿no? Pero luego de ahí, de llamar la atención al público hasta que de verdad un juego sale al mercado y se vende, hay como un recorrido muy largo, ¿no? ¿Cómo convences a la gente? ¿Qué es lo que haces? Por eso, bueno, hice aquí, por ejemplo, un listado de públicos que serían interesantes para nuestro proyecto, ¿vale? Digamos que los he dividido por, primero, tipos de público y después edades a las que nos vamos a dirigir, ¿vale? Tendríamos primero fans del género indie, porque nuestro proyecto es un proyecto indie, al final no es un videojuego gigante que ha desarrollado una empresa multimillonaria, somos 5 chicas. Luego nos dirigiríamos a los seguidores de juegos de rol y aventuras, a los amantes de la cultura vasco-navarra, como no, porque al final es el foco del juego. Y también queríamos darle importancia a la educación y colegios, ¿no? Al final es un proyecto local que aborda temas históricos de Navarra y creemos que puede ser muy interesante de cara a pues, contar nuestra cultura de una forma mucho más interactiva. De cara al tipo de juego que es y lo que buscábamos, sobre todo el grosso de nuestra audiencia está entre gente que tiene 16 y 25 años y 25 y 40. Digamos que la gente por debajo de eso o muy por encima es más minoritaria, ¿vale? Entonces, analizando este tipo de públicos y dónde se encuentran, hemos hecho también un plan en el que abriríamos redes sociales en distintas plataformas que consideramos relevantes, ¿vale? Hoy en día, si trabajas en videojuegos, creo que es esencial que tengas presencia en Twitter, que es donde más debate hay sobre gaming. También visibilidad en Instagram, porque al final las audiencias más jóvenes y el tiempo que pasa la gente en Internet, en redes sociales, en Instagram, pues es de los más altos. Y cómo no, dedicado al público más gamer y que consume productos de videojuegos, ve a streamers, ve vídeos, ve guías, ve trailers, etcétera, tenemos que estar sí o sí en YouTube y en Twitch. Por supuesto, en la distribución de videojuegos también hay una parte muy importante, ¿vale? Bárbara se ríe porque ha visto a Ibai ahí en la foto.
Y al final hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo la presencia en redes sociales, sino que se hace a muchos otros niveles, ¿vale? A niveles de prensa nacional, a niveles de prensa especializada en videojuegos, a niveles de influencers, quién juega tu producto, dónde lo juega, la relación que tienes con esas personas, cómo haces que jueguen y digamos que presenten tu producto de manera favorable o menos favorable, que por supuesto eso también depende de la calidad del juego, ¿no? Y luego agentes esenciales en la distribución. Al final, cuando desarrollas un videojuego, tú eliges las plataformas para lo que los vas a desarrollar y dónde quieres venderlo. Este proyecto, por supuesto, es imaginario, pero queríamos ser ambiciosas, ¿no? Ya que nos... Que es gratis. Es gratis imaginar, ¿no? Entonces, hemos querido sacarlo en todas las plataformas, ¿vale? Por eso pues tenemos aquí Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox... Unos años de dinero. Años de dinero. Y bueno, estos serían los agentes esenciales en la distribución. He hecho un calendario imaginario, ¿vale? Que podríamos tener de un plan de comunicación. Ahora estamos en marzo. Nuestra idea sería enseñar el videojuego por primera vez en abril. Nintendo ha preparado un Nintendo Direct, que es una especie de directo en el que va a presentar la Nintendo Switch 2, ¿vale? Para el 10 de abril. Y nosotras queríamos tener presencia en ese directo como uno de los juegos que llegarían con la nueva consola de Nintendo, ¿vale? Al final, en este calendario, bueno, hay mucho texto, ¿vale? Pero el resumen es que todos los meses tendríamos diferentes contenidos hablando de distintos aspectos del juego, ¿vale? Más allá de presentar la propuesta inicial de qué va el juego, quién es la protagonista, las mecánicas, etcétera, queremos ahondar en muchas más cosas, ¿vale? Mecánicas en profundidad, personajes, exploración, combate, el arte detrás del producto, la música, las desarrolladoras y su perspectiva de cómo han llegado a crear algo así, ¿vale? Y para ello hemos desarrollado un plan de vídeos cortos en redes sociales, gestión de calendario, notas de prensa, apariciones en prensa local, porque también creemos que es importante más allá de la prensa especializada en videojuego, y por supuesto distribución digital y física, porque al final los videojuegos no solo se venden en las tiendas de barrio, cada vez y con mucha más relevancia hay que tener una presencia digital. De hecho, a día de hoy casi las ventas digitales suponen casi un 70% y las ventas físicas de videojuegos ya son muy minoritarias. La gente que compra el disco cada vez está desapareciendo más, a pesar de que nos pese a muchos, pero el disco va desapareciendo. Y el mes más clave en todo esto, por supuesto, sería diciembre, porque querríamos lanzar el juego en Navidades, ¿vale? Entonces... Compradlo. Compradlo, por favor. En diciembre, al final, hay muchas cosas claves que habría que hacer, ¿vale? Tráiler de lanzamiento, nota de prensa, distribución de claves a prensa y creadores. Hay un proceso siempre muy importante que, si os gustan los videojuegos, es en el momento en el que sale un videojuego, ¿qué nota tiene el videojuego? ¿Vale? Es el pánico de todo el mundo. Ojalá mi videojuego no tenga un 5, ojalá sea un 9. Entonces hay una estrategia ahí siempre de distribución de claves, con qué prensa se trabaja, con qué influencers, qué materiales se les da, qué acceso, si es acceso anticipado, si se tarda más, si se tarda menos. Y luego, por supuesto, hay una campaña de paid media. ¿Qué es el paid media? Es el dinero que tú pones detrás de un producto para que este producto aparezca en plataformas, ¿vale? Todos los anuncios que veis en Twitch, en YouTube, en la televisión, en las marquesinas de los autobuses, en el cine, todo eso, hay una estrategia de comunicación detrás de gente que hace un plan con X presupuestos para que tú, cuando vayas al cine, seas un tipo de público y veas el tráiler de ese juego y te apetezca comprarlo. Y por supuesto también había metido presencia en algunos eventos locales. Tenemos el Trusamusa y justo en diciembre también tiene lugar un evento que tiene mucha relevancia en el panorama nacional, que antes se llamaba Fun and Serious Game Festival en Bilbao, pero que ahora se llama BIC, Bilbao International Games Conferences, que al final van desarrolladores de todo el mundo y también desarrolladores locales. Y cómo no, pues estando aquí y estando muy orgullosas de un producto local, hay que estar. Y eso es más o menos el resumen. Tampoco quiero adentrarme muchísimo en todas las cosas que podríamos hacer, pero sí que quería contaros más o menos todos los factores que hay que tener en cuenta para lanzar un videojuego, tener presencia en comunidades digitales y llegar a distintos tipos de públicos. Y, por supuesto, al final, el objetivo, aunque en este caso
todo sea un poco por amor al arte, digamos, ¿no? Una empresa tiene que ser rentable, ¿vale? Para que los sueldos de todas, si realmente trabajásemos aquí, se pagasen. Así que hay un componente de ventas que siempre es clave y hay que tener pues en cuenta la venta física, la venta digital y los puntos claves de distribución. Y eso es todo. Además, es interesante que, digamos, la parte de comercialización ha estado desde el principio, ¿no? Al igual que digamos, las decisiones respecto a la música, también de alguna manera desde el primer momento, ¿no? Desde la construcción de las tramas, la idea, y eso yo creo que enriquece. Os iba a pedir una conclusión final. Hablamos siempre de inteligencias colaborativas, ¿no? Venimos de las comunidades virtuales, ¿no? De alguna manera, bueno, el mundo del videojuego ha podido unir estética y creativamente, ¿no? Diferentes sensibilidades y en este caso un bagaje que tenéis, ¿no? Profesional y cultural. Unas pinceladas a modo de conclusión respecto a cómo ha sido vuestro trabajo en común y en una perspectiva femenina. Qué buena pregunta. De cierre. Es muy buena pregunta, pero no sé muy bien qué responder. De perspectiva femenina lo tenemos fácil, ¿no? Sí, Parece, no sabía que hubiera perspectivas femeninas, pero bueno, me voy a poner femenina y te voy a responder. Estaba intentando hacer algo en clave de humor, no sé, a veces me lío porque como vivo sola en mi cueva y trabajo delante de un ordenador muchas horas, pues a veces me lío sola. Yo creo que ha sido muy, muy entretenido y así, quizás lo que más me llevo de esta experiencia es que a la hora de trabajar se puede hacer desde otra manera, no desde la manera establecida en la cual la música entra en el último momento y te tienes que adaptar a lo que hay, a los tiempos, y normalmente es todo pues bastante reducido. En este caso me ha gustado porque también he experimentado otras partes creativas que puedo tener o una visión que me pueden escuchar ellas, y yo creo que eso enriquece. Sí. Yo apuntaría por ese lado, ¿no? Que al final lo que es un equipo pequeño también tiene sus ventajas. Y en este caso, pues eso, el que hayamos trabajado cada una en su cueva, pero comunicadas, pues aporta mucho. Porque yo, por ejemplo, desde mi posición de guionista y así, nunca había colaborado con la parte, por ejemplo, de Elena, pero me viene muy bien preguntarle qué es importante que aparezca en un teaser, cómo lo enfocas, y ella te puede decir, oye, pues es importante que aparezcan las mecánicas de juego, que igual a mí se me puede olvidar un poco esa parte, o ver, ¿no? Entonces, o el proceso de la música, que yo también suelo estar desconectada de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que pues las ventajas que puede tener también un pequeño equipo, que sea algo más horizontal, y cómo aprendes, ¿no? Y que es muy interesante conocer el trabajo de los demás y aprender. Entonces, a mí me ha sido muy, muy gratificante, la verdad. ¿Más ideas para concluir? Yo es que sin este videojuego no se hubiera conocido. Entonces, pues muchas gracias por juntarnos y por colaborar. Ojalá que salga un proyecto futuro. La parte humana para mí también es lo más interesante. Al final, conocer gente local súper creativa que trabaje en videojuegos a mí me ha parecido lo más, porque trabajando en videojuegos al final siempre tienes la sensación de que o tienes que estar en Madrid o Barcelona o te vas fuera, ¿no? Y conocer mujeres con este talento y que trabajen aquí es un privilegio. Y me uno un poco a lo que ha dicho Regina, porque yo desde la perspectiva que trabajo en una multinacional, a veces tiene cosas muy bonitas, que es que trabajas con productos súper trabajados, con años de recorrido, que son una pasada de marcas, pero por otro lado también hay un sistema de aprobaciones, equipos legales y cosas que suponen muchas barreras a la creatividad. Y esto ha sido como, tenéis un lienzo en blanco, haced lo que queráis. Y estábamos todas como, ¿cómo? Lo que queráis. Entonces, ha sido muy divertido en ese sentido porque no había nadie poniéndonos barreras o diciéndonos, no, esto no, o esto no le gusta a no sé quién, o esto no, porque tal. No, hemos hecho lo que queríamos. Es verdad que con un tiempo acotado y cada una haciendo lo que podíamos en ese tiempo, pero ha sido súper bonito.
Muy bien. Sí, yo me quedaría totalmente con la horizontalidad y la capacidad colaborativa que hemos tenido y cómo, aunque hemos entrado todas tal vez en el área de las otras, ha sido como desde mucho respeto, tanto de quien decía como de quien escuchaba, que nadie se ha tomado como, oye, no te metas, esto es mi parte, esto lo decido yo, sino todo lo contrario, gracias por echarme una mano y darme una idea en esto que yo no sabía cómo resolver o cómo enfocarlo. Así que para mí, bueno, un placer conoceros también y poder sacar adelante un proyecto que, oye, igual algún día es un juego jugable. Que sí, que no lo descartéis. Bueno, pues quedémonos con estos valores, ¿no? Estas inteligencias colaborativas. Yo también suelo utilizar en ocasiones el término CEA, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, ¿no? Que se basan además en el trabajo en equipo, en el enriquecimiento, ¿no? Personal y profesional, y que al fin y al cabo, digamos, la creatividad es una proyección de alguna manera del propio interior, ¿no? Del artista y del creador. Ha sido un inmenso placer. Sayo Alizaur, Regina Salcedo, Bárbara Grajirena, Elena Peña y Paula Olaz. Muchas gracias, eskerrik asko, por estar con nosotras y con nosotros, y también al público por acompañarnos en esta primera parte del podcast Radiografías. Un inmenso placer. Muchas gracias.